Déjenme. Déjenme ampliar aquí la imagen. Ya. Recuerden que nosotros en la clase pasada vimos, terminamos de ver una materia que tenía que ver con las ideas liberales, específicamente vimos el liberalismo económico, ya con las características que tiene, cómo funciona, etcétera. Y dijimos que esta clase íbamos a hacer una evaluación formativa, es decir, el tipo de preguntas que pueden encontrarse ustedes en el caso de la prueba. Recuerden que nosotros tenemos una evaluación el próximo martes, el martes 13, ¿ya? Entonces nos queda esta clase de hoy en que vamos a hacer esta revisión de tipos de preguntas y cómo enfrentar esas preguntas. Y la próxima clase en la mañana o a esta hora vamos a hacer una síntesis de lo que son las ideas republicanas y liberales en el siglo XIX y en la tarde entonces se aplica la prueba, ¿ya? Entonces vamos a ver lo de hoy día, vamos a empezar al tiro con los objetivos, que es el de la priorización, explicar las ideas republicanas y liberales, y cómo fueron esto influyendo en lo que fue en las políticas o las transformaciones, los cambios políticos que sufrieron eh, los países de América y también en Europa, ¿ya? Y considerando algunos ejemplos, como cuando nosotros vimos el parlamentarismo, el constitucionalismo, el movimiento abolicionista, etcétera, ¿ya? Y el objetivo de la clase entonces es aplicar evaluación formativa sobre aprendizajes previos. Vamos a partir al tiro. Lo primero, vamos a leer las preguntas y después las vamos a ir desarrollando, ¿ya? Entonces vamos a partir. Tengo una pregunta acá. Dice, doctrina política, económica y social que defiende la libertad, ¿ya?, del individuo y la limitación del poder del Estado. La definición corresponde a, y me dan tres alternativas: democracia, autoritarismo, liberalismo. Y tengo 4 opciones de respuesta. ¿Ya? Después la vamos a ver. Después dice en la número 2, entre los principios de los gobiernos republicanos se destacan separación de los poderes del Estado, soberanía popular, igualdad ante la ley. Todas las anteriores. Vamos a ver si cuál correspondería. Después dice, se les denomina poderes del Estado. 1, ejecutivo; 2, legislativo; 3, judicial, que son las alternativas que me dan. ¿Ya? Y tengo las respuestas. ¿Ya? Solo 3, 1, 2 y 3, solo 1, 2, solo 2. Ahí tengo alternativas. Después dice, entre la influencia del liberalismo en América destacan el liberalismo. A, el deseo por autogobernarse, aplicación de políticas autoritarias, mantenerse bajo la soberanía española, aplicación de políticas monárquicas. ¿Ya? Después tenemos la libertad individual, implica derechos como A, libertad de pensamiento; B, libertad de expresión; C, libertad de reunión; D, todas las anteriores. Tenemos un ítem que es de definiciones, definir claramente qué son cada uno de estos conceptos, ¿ya? ¿Cuáles serían estos conceptos? Soberanía popular, abolicionismo, parlamentarismo, república, liberalismo, constitución. Y tenemos 2 preguntas, que es el ítem de desarrollo, ¿ya? Que es otro tipo de pregunta que también no se puede encontrar en algunas pruebas. Dice 1, nombre y explique las características de una constitución. Después dice 2, sobre el liberalismo económico señale A, origen; B, eh, nombre y explique ideas básicas, ¿ya? Entonces, y tenemos el recordatorio de la prueba, ¿ya? El martes entonces próximo, 13 de abril, después de las 2 de la tarde, ahí se asignan las pruebas a través de la plataforma de WebClass. Esperemos que no tenga ningún problema. Y el contenido serían entonces las ideas republicanas y liberales, todo lo que hemos visto nosotros. Ahora, es importante, en caso de que tengan alguna duda, o también para cuando yo les dé tareas o pruebas, pero igual lo voy a estar recordando, está el correo.
¿ya? Si usted en estos días tiene, antes de la prueba, tiene alguna duda, consulta, usted me escribe a ese correo, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar a ver cómo enfrentar estas preguntas, que no es tan rápido. Algunos a lo mejor me puede decir, profesora, pero aquí contestamos rápido, en 5 minutos estamos. Y no es así, porque ustedes muchas veces se cometen el error de apurarse y no leen bien. Porque después me llegan correos, profesora, en tal pregunta yo contesté tal cosa y me equivoqué porque contesté muy rápido. Entonces, no, yo no quiero eso, sino que usted se tome el tiempo porque yo les doy el tiempo necesario como para poder responder correctamente a las preguntas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Aquí en la primera pregunta, uno está dando una definición. Uno está dando información, está definiendo algo. ¿Ya? Y entonces yo les doy 3 alternativas para señalar a qué corresponde esa definición. Entonces, ¿qué es lo que dice? Doctrina política, económica y social, que defiende la libertad del individuo y la limitación del poder del Estado. ¿Ya? Entonces dice, la definición corresponde a democracia, autoritarismo, liberalismo. ¿Ya? Si nosotros decimos democracia, ¿estaríamos lo correcto? No. No, No, porque la democracia es un sistema de gobierno. Cuando decimos autoritarismo, piensen en las palabras, relacionen siempre las palabras. Autoritarismo, ¿de qué palabra viene? ¿De dónde surge ¿De autoritarismo? autoridad? autoridad. De autoridad, ¿cierto? Y cuando hablamos de autoritarismo es porque alguien ejerce una autoridad bastante fuerte. Por lo tanto, no tiene que ver con la libertad individual, ¿cierto? Entonces, ya la palabra libertad nos está dando alguna pista. Por lo tanto, nos queda un último término que es liberalismo. ¿Cuál de las 3 correspondería? ¿Y cuál sería la alternativa aquí? La alternativa sería correcta, sería la C. La C. La correcta Sí, sería sí. la C. ¿Ya? Porque uno incluso, como les digo, leyendo y a veces poniendo atención en clase, habiendo revisado la información, uno puede sacar, asociando cosas, asociando palabras, sacar la respuesta. ¿Ya? Yo les dije, el liberalismo viene de la palabra libertad, de la libertad individual. ¿Ya? Y el liberalismo trata de limitar, de controlar el poder del Estado. En un autoritarismo, el poder del Estado es muy fuerte. ¿Te fijas? Entonces ahí uno puede ir descartando y dice, no, esto no es, eso tampoco. Ah, me queda esto. Tengo la alternativa, está. Entonces sería, como dice, correcto la letra C. ¿Ya? Ahí hay una manera de enfrentar. ¿Ya? Aquí hay otra pregunta que dice, entre los principios de los gobiernos republicanos se destacan a separación de los poderes, soberanía popular, igualdad ante la ley. Uno va uno por uno. Gobiernos republicanos, o sea, gobiernos que, por ejemplo, no son monarquías, no tienen un rey. ¿Ya? Entonces, estos gobiernos que formaron repúblicas tienen ideas fundamentales o principios. ¿Ya? Separación de los poderes del Estado sería una de estas ideas fundamentales de una república. Separar Sí. los poderes, sí, por lo tanto ahí tenemos, ¿cierto? Soberanía popular, es decir, que las personas, los ciudadanos, ejercen la soberanía a través del voto, ¿ya? O sea, eh, los que somos ciudadanos, los que tenemos los requisitos para ser ciudadanos, ejercemos nuestra soberanía votando por alguien y esa alguien nos va a representar. ¿Existe la soberanía popular en una república? Sí, Sí, Sí. tenemos 2, ¿cierto? Esta viene fácil. Igualdad ante la ley también. también. Por lo tanto, Sí, aquí, también. exacto. Por lo tanto, ¿cuál sería la correcta? D. Si está la Todas las letra, anteriores. Todas las anteriores. exactamente, todas las anteriores, bien, ¿ya? Ahí estarían los 3 principios de un gobierno republicano, ¿ya? Uno al tiro tiene que, acuérdense que nosotros, de hecho, pusimos hasta un esquema en que hay un gobierno con características de monarquía y un sistema en que es república. La única monarquía que un poco se diferencia son las monarquías de tipo parlamentaria, como la de Inglaterra, pero en general, cuando surgen estas ideas, acuérdense que surgen
las ideas de la Ilustración, por las ideas de la Revolución Francesa, ya la independencia de Estados Unidos. Todas estas ideas van surgiendo como una forma de crear nuevas formas de gobierno. Y ahí surgen las repúblicas. ¿Por qué? Porque se cuestiona mucho el poder de los monarcas. ¿Ya? Los monarcas tienen amplio poder, poder absoluto, por lo tanto aquí se trata de que todo esto vaya cambiando, vaya evolucionando. ¿Mm? Entonces esa es la respuesta correcta y sería la letra D. Ahora, aquí tiene que fijarse bien, porque cuando uno pone todas las anteriores, a veces no son todas las anteriores, ¿ya? También es como un distractor que uno coloca, entonces también tiene que leer bien y fijarse, ¿sí? Sigamos, aquí tenemos la número 3, esta es fácil. Dice, se les denomina poderes del Estado. Tenemos 1, ejecutivo, 2, legislativo, 3, judicial. La B. ¿Cierto? La B. Aquí nadie, La B. de hecho, exactamente. 1, 2 y 3. O sea, aquí nadie debiera equivocarse. Porque esto es lo básico y nosotros siempre lo estamos explicando y recordando para que no se vayan a equivocar, ¿ya? Y que eso se mantiene hasta la actualidad. Nosotros tenemos también divididos así las funciones, los poderes del Estado de esa misma manera. Ejecutivo, legislativo y judicial, ¿ya? Por lo tanto, ahí la respuesta sería la B. Ahora, si yo hubiese puesto, no sé, hubiese puesto ejecutivo, legislativo y después hubiese puesto liberal, ahí habría estado mal, ¿cierto? No habría sido la 1, la 2 y la 3, sino que habría sido la 1 y la 2, ¿ya? Pero habría cambiado entre los poderes del Estado, entonces la redacción también es diferente, así que también tiene que fijarse. Aquí viene un poco más complicada, veamos, dice número 4, entre la influencia del liberalismo en América destaca, 1, el deseo por autogobernarse, aplicación de políticas autoritarias, mantenerse bajo la soberanía española, aplicación de políticas monárquicas, ¿ya? Si hablamos de liberalismo, ¿ya? Estas ideas van a surgir en Europa, pero van a llegar aquí a América. Nosotros vamos a ver más adelante cómo esto va a influir en el periodo que viene después de la independencia, ¿ya? Por lo tanto, aplicación de políticas autoritarias. ¿El liberalismo es partidario de aplicar políticas autoritarias? No. No, fuera entonces. ¿Por qué? Porque ellos plantean mayor libertad. Dice, mantenerse bajo la soberanía española. Tampoco. Tampoco. Menos. Poco, ¿cierto? Tampoco. Y la que viene siguiente dice, aplicación de políticas monárquicas. No. Si la No. exactamente, si la relacionamos con la pregunta o la alternativa anterior, tampoco, ¿ya? Por lo tanto, dice el deseo de autogobernarse. ¿Qué significa Y es la A. autogobernarse? Es A. La Sí, exactamente. Acuérdense que autogobernarse es que, en este caso, en América, las colonias, que nosotros éramos parte de eso, las colonias que estaban bajo el dominio de España, van evolucionando. En un comienzo no era ese el deseo después de la independencia, sino que era otro el deseo, ¿ya? Pero en este momento aquí, cuando ya se independizan definitivamente de España, está el autogobernarse, o sea, gobernarse a sí mismas, ¿ya? No que desde España se tomaran decisiones, sino que aquí mismo se creaba una forma de gobierno, se creaba una propia constitución, se creaban leyes, ¿ya? Entonces, la A, como dijeron ustedes, sería la correcta. De hecho, sin haber pensado tanto, uno puede ir descartando, por lo mismo que vimos antes. ¿Se fijan? Entonces, ahí también sería la correcta la letra A. Después dice, la libertad individual implica derechos como. Ahí tenemos 3 derechos y todas las anteriores. Esta también está fácil. Dentro de la libertad individual que plantea el liberalismo, ¿está la libertad de pensamiento? Sí. Sí, ¿cierto? Sí. ¿Qué significa la libertad de pensamiento, chiquillos? Vamos recordando. ¿Qué todas las significa? opiniones. Ya, Tener ideas propias. ya, tener ideas propias y también con la siguiente, asociada con la siguiente, libertad de Tener el derecho de expresión. poder pensar lo que uno quiera. Exacto, ya.
El siguiente derecho dice libertad de expresión. Forma parte de las libertades individuales de lo que plantea el liberalismo. Sí. Sí, Sí. sí. Pues las personas entonces tienen esa libertad de expresión, o sea, podrían, como asociándolo con el punto anterior, expresar sus pensamientos, ¿ya? Expresar pensamientos diferentes a los que tiene, por ejemplo, la autoridad o tiene el gobierno, y sin correr riesgo de que caigan detenidos, se les sancione por expresarse de manera diferente a el rey o al que está en el gobierno. El otro derecho dice libertad de reunión. Forma parte de los derechos individuales que plantea, o de las libertades individuales que Sí. plantea el liberalismo. Sí, ¿ya? O sea, se puede reunir y entonces, por consiguiente, la respuesta correcta, ¿cuál sería? Aquí, La D. Todas las la anteriores. D, La exactamente. D. Sí, todas las anteriores, la letra D. Ojo aquí, chiquillos, porque alguien me puede decir, profesora, pero yo marqué la A y es uno de los derechos. Sí, es uno de los derechos, pero uno revisa y siempre le plantea la respuesta correcta, la respuesta correcta, ¿ya? Entonces, ojo ahí con eso. Ahora, si alguna de esas, por ejemplo, yo podía haber puesto, sin colocar todas las anteriores, entonces en algunas de las partes yo podía haber puesto una libertad que no estaba considerada, ¿ya? Por ejemplo, voy a haber puesto el derecho a voto de todas las personas, o el derecho a voto universal, o sea, todos votaban. Y eso no era parte de los derechos del liberalismo. El liberalismo plantea la participación de los que cumplen los requisitos, no de todos. ¿Se fijan? Entonces, por eso les reitero, hay que leer siempre el encabezado de la pregunta y las alternativas que tengo. Entonces voy viendo, la 1 corresponde, la B corresponde, la C corresponde. Después me dice todas las anteriores, esa es la correcta. ¿Se fijan? Entonces, aquí hay que ir viendo entonces cómo se plantean las preguntas, ir leyéndolas, no las hagan a la rápida. Y aquí me leen rapidito y me marcan la primera porque esa es. Y después siguen leyendo y se encuentran con que la otra también eran. Y van y me escriben, profesora, en la prueba me pasó la pregunta tanto, me pasó esto, esto. Entonces yo no quiero que eso les pase, ¿ya? Sino que ustedes lean bien, piensen, porque yo les doy el tiempo suficiente como para desarrollar una prueba, ¿ya? Entonces, para que vayan leyendo, pensando, esto es. ¿Se fijan? Y tenemos las definiciones. Aquí, normalmente yo les hago preguntas en general, cuando las hacemos con la plataforma de WebClass, les hago preguntas de tipo alternativa, como las que vimos antes, ¿ya? ¿Por qué? Porque son esas las preguntas a las que ustedes se van a enfrentar, por ejemplo, a pruebas como tipo SIMSE, o las pruebas que tienen que dar para, digamos, postular, ingresar a la universidad, ¿ya? Normalmente yo aplico más ese tipo de preguntas, pero también en otro tipo de pruebas también están las definiciones. Las definiciones también se pueden preguntar como lo hice yo, y de hecho aquí aparece una, como lo hice yo en la primera pregunta, ¿ya? Se fijan que yo pregunté, aquí yo les pido que definan liberalismo, pero yo ya hice una pregunta antes en que yo di la definición y y les di alternativas y ustedes tenían que marcar la correcta. O sea que también esto puede ser. Pero aquí me interesa qué cosa. Me interesa que tengamos claro las definiciones. La soberanía popular, como dijimos antes. La soberanía es el poder que tienen los ciudadanos. Pero como todos no podemos participar en el gobierno, porque somos muchos en nuestra época, nosotros delegamos este poder, esta soberanía. ¿Cómo lo delegamos? A través del voto. Votamos por alguien y ese alguien nos va a representar a nosotros. Eso se llama soberanía popular. ¿Ya? Es un poco más complicado, pero es lo que hacemos cuando votamos. Ejercemos nuestra soberanía y la delegamos en otras personas, porque los millones que nosotros somos que tenemos derecho a voto en Chile, no podemos participar, gobernar todos. Es imposible. Por lo tanto, nosotros ejercemos nuestra soberanía yendo a votar, eligiendo a nuestros representantes. El segundo concepto, abolicionismo. ¿Se acuerdan de qué se trata?
abolir. Abolir es poner fin a algo, terminar con algo. ¿Se acuerdan de qué venía este de abolicionismo? Chiquillo, al final reviso los chats, ¿ya? Abolicionismo, abolir. ¿Se acuerdan de qué venía? Nosotros pusimos unas imágenes. Abolir. Abolir, por ejemplo, decíamos, es poner fin a algo, terminar con algo. Y en este caso, abolir, ¿se acuerdan de la esclavitud? ¿Sí? ¿Se Sí. acuerdan de que hablamos que en esa época todavía habían esclavos? Bueno, de hecho, el reconocimiento a los derechos ciudadanos de los afroamericanos, por ejemplo, en Estados Unidos fue prácticamente a partir de mediados del siglo XX. El abolicionismo tiene que ver con eso. Si el liberalismo planteaba los derechos individuales, ¿ya? No podía permitir que existieran esclavos. Por lo tanto, surgen los movimientos abolicionistas en los países en que se mantenía la esclavitud, ¿ya? Y ahí surgen estos movimientos que tratan de poner fin a la esclavitud. Ahora, costó mucho, ¿por qué? Porque la mano de obra esclava era fundamental para los países, ¿ya? Para los países que planteaban el liberalismo económico. ¿Se fijan? Entonces no fue algo tan fácil de plantear, de liberar todos los esclavos. Entonces, el abolicionismo tiene que ver con eso, con el movimiento que surge para la liberación de la esclavitud, poner fin a la esclavitud. Abolicionismo, abolir, poner fin a algo. El parlamentarismo tiene que ver con los gobiernos El en que... gobierno. A ver, El gobierno. sí, tiene que ver con el gobierno en que el parlamento es el que tiene mayor preponderancia frente, por ejemplo, en este caso, a un rey o a un presidente, ¿ya? Aquí, acuérdense, están los tres poderes. Parlamentarismo viene de parlamento, ¿ya? Y nosotros le llamamos parlamento también al Congreso Nacional. Y es un sistema en que el poder legislativo tiene mayor preponderancia, quizás en algunos momentos mayor poder que, por ejemplo, el poder ejecutivo, que es el presidente de la República, ¿ya? Acuérdense, parlamentarismo viene de parlamento. En este caso nosotros le llamamos parlamento, congreso, etc. República. Ya dijimos algo de la república. ¿Qué podría ser? ¿Cómo podríamos definir en términos simples qué es lo que es una república? Chile es una república, por ejemplo. ¿Quién me podría decir esto es? Un sistema de gobierno. Ya, algo te puede escuchar, sistema de gobierno, ¿ya? ¿Y qué característica tiene? Acuérdense que nosotros dijimos que tiene una característica, acuérdense que tenemos república y monarquía. ¿Qué pasa con los gobernantes en una república? Son la elección del pueblo. Exactamente, son elegidos, ¿cierto? Son elegidos por los ciudadanos cada cierto tiempo, por lo tanto hay elecciones periódicas. Y en el caso de las monarquías, la monarquía no, pues acuérdense que los reyes no son elegidos por voto popular, usted mismo me decían, mantienen el linaje, por lo tanto es un cargo hereditario. Entonces una república es una forma de gobierno en que el gobernante, valga la redundancia, es elegido por votación popular. Liberalismo, lo acabamos de ver en otras formas de pregunta. ¿Qué es lo que era el liberalismo? De libertad. Política, Una doctrina, una ideología, ya, política, solamente política, económica y social. económica, es social, ya, que plantea qué cosa, si se llama liberalismo. ¿Defiende la libertad de las Libertad personas? de expresión, la libertad de las personas. Exactamente. Defiende la libertad de las personas, entre las cuales está la libertad de expresión, ¿ya? Y mantiene o trata de que el poder del Estado sea o esté bajo control, ¿ya? Entonces aquí ellos plantean que debe predominar las libertades individuales. Y el último, una constitución. ¿Se acuerdan que vimos estas imágenes de constitución? Yo les mostré las portadas de las últimas constituciones. ¿Agrupa todas las leyes? Exactamente, ¿ya? Es la ley fundamental.
es la base de todas las leyes, no agrupa todas las leyes, porque acuérdense que hay leyes que son más específicas, ¿ya? Sino que ahí está la base para redactar todas las leyes, ¿sí? Ese es uno de los aspectos de la Constitución. Es un documento escrito, ¿ya? Es un documento escrito en que tiene varias partes y una de ellas es la que tú dices, en que es la base de todas las leyes que se plantean en un país, ¿ya? Entonces es un documento. Y aquí dice, nombre y explique las características de una constitución. ¿Ya? Ahí uno tiene que entrar a pensar. Lo que mismo que tú me respondiste, que reúne todas las leyes y en este caso tenemos que recordar que en una constitución aparece cómo se organiza el Estado. ¿Ya? Es decir, si un Estado va a ser una república, si va a ser una democracia, qué tipo de república, qué tipo de democracia, cómo, por ejemplo, ellos dicen, ya, el poder ejecutivo, ¿quién lo va a ejercer? ¿Qué requisitos tiene que tener, por ejemplo, un presidente para cumplir con su labor? En el caso de Chile, vamos, a Chile ahora, en la actualidad, el presidente tiene que cumplir, por ejemplo, con una edad determinada para ser presidente. Tiene que cumplir algunos requisitos para, digamos, ser candidato, ¿ya? En el caso del Poder Legislativo, ¿quiénes van a integrar? En el caso de Chile nosotros tenemos 2 cámaras, senador, diputados, ¿cierto? Los requisitos para ser senador, los requisitos para ser diputados, las atribuciones que va a tener, por ejemplo, el presidente, las atribuciones que tienen los senadores, los diputados, qué cosas pueden hacer, ¿ya? Todo eso también está. Establece también algo bien importante, los derechos y los deberes de los ciudadanos, ¿ya? En la Constitución aparecen los derechos que uno tiene, los que nosotros mencionamos tienen que aparecer en una Constitución, ¿ya? Libertad de expresión, de asociación, de reunión, alguna que no nombramos aquí, por ejemplo, la libertad de culto o la libertad religiosa. ¿Se acuerdan que fue una de las que mencionamos en clase? Entonces, establece los derechos y los deberes de los ciudadanos. Y también establece los deberes que el Estado tiene con las personas, ¿ya? Por ejemplo, el Estado tiene que asegurar, y de hecho las constituciones lo tienen ahí escrito, en el caso nuestro, que aquí el Estado tiene que asegurar, en el caso de Chile, por ejemplo, me acuerdo ahora, de que los ciudadanos vivan en un medio ambiente libre de contaminación, por dar un ejemplo. Entonces aquí aparecen los derechos y los deberes de los ciudadanos y también los que el Estado debe cumplir, ¿ya? Entonces, aquí tenemos que la Constitución no es solamente las leyes fundamentales, sino que también los derechos y cómo se organiza un Estado, ¿ya? Y la otra pregunta, la número 2, dice liberalismo económico. Dice, señale origen y nombre y explique sus ideas básicas. Acuérdense que el liberalismo económico tiene su origen en el siglo XVIII con Adam Smith, ¿ya? Que fue uno de los principales precursores de estos planteamientos de liberalismo y plantea ideas básicas como cuáles. Nosotros la vimos en clase. La búsqueda del máximo beneficio, el Estado no puede intervenir, ¿ya? Porque acuérdense que el liberalismo económico plantea que aquí debe funcionar la economía prácticamente con la mano invisible de lo que es la ley de la oferta y la demanda, ¿ya? Plantea otra idea que es la acumulación de capitales, ¿ya? Ellos plantean que es legal acumular capitales, invertir y competir, ¿ya? Otra idea que plantea es la defensa de la propiedad privada. ¿Se acuerdan que dijimos que el liberalismo plantea la defensa de que exista la propiedad privada? ¿Mm? Que el Estado no pueda, por ejemplo, quitar o expropiar la propiedad de una persona, ¿ya? Siempre y cuando el Estado no compense a esa persona. Y existe también lo que se llama el libre mercado. Acuérdense que aquí planteamos de que el liberalismo económico dice que la economía debe funcionar sola con la idea de la oferta y la demanda o el libre mercado, ¿ya? Y yo les di un ejemplo. En esta época, los artículos de, digamos,
dijimos las mascarillas, si no me equivoco. Las mascarillas son un elemento fundamental para movernos si que tenemos que salir de nuestras casas, ¿cierto? En un momento las mascarillas eran escasas, por lo tanto el precio subió. Pero ahora ya eso empezó a cambiar y ya hay más cantidad de mascarillas, hay más oferta. La gente sigue teniendo una demanda importante, pero como hay más oferta o hay más mascarilla en el mercado, los precios tienden a estabilizarse. ¿Se fijan? Entonces, ellos plantean que eso, el mercado debe funcionar así. Hay otros sistemas que dicen que no, ¿ya? Pero nosotros estamos hablando de liberalismo económico. Ahora, recuerden que toda esta información está en los PPTs que nosotros vimos, ¿ya? Yo coloqué toda la información ahí y ustedes pueden, digamos, revisarlos y yo espero que lo hagan, revisen en esta semana, porque la próxima semana nosotros vamos a hacer una síntesis, ¿ya? Una síntesis de lo que nosotros vamos a tomar en la prueba, la hacemos hasta ahora y después terminamos la clase y yo subo la prueba en WordClass. Vamos a dejar de compartir, recuerden que el martes entonces tenemos la prueba, dejar de compartir y dudas, consultas. No, profe, ninguna duda. ¿Preguntas así van a ir en la prueba? ¿Cómo? ¿Preguntas de este Que tipo, si dices tú? Sí, así. Ya, sí. Mira, preguntas de este tipo, pero yo coloco prácticamente, normalmente coloco preguntas de tipo alternativa, ¿ya? Porque son con las que más se van a enfrentar ustedes. Entonces, por eso a mí me importaba que ustedes pusieran atención, fueran trabajando conmigo, respondiendo y atendiendo a lo que yo les digo. O sea, leer siempre bien la pregunta, ¿sí? Entra lo que hemos visto, acuérdense, todo lo que hemos visto de la idea republicana y el liberalismo, ¿ya? Entonces, todo eso entra. Así que, tal como lo puse yo en el PPT, que les puse en lo que entra, ¿ya? Y está digamos, está el correo ahí, chiquillos, se los puedo decir, ¿ya? Está en el PPT, así que revíselo. Yo en todas las clases les voy a ir colocando por si tienen dudas. Se llama Trabajos Historia, todo junto con minúscula, trabajoshistoria.mtmoreno@gmail.com. ¿Ya? Entonces ahí ustedes mandan la información si es que tienen dudas. Y ahí vemos para poder explicarle o no sé si tienen algún problema, etcétera, ¿ya? Traten, como les digo, sugerencia, revisen los PPT, ¿ya? Revisen si son para ustedes, porque uno estudia de manera diferente, todos somos distintos para estudiar, ¿ya? Si necesitan, por ejemplo, hacerse un resumen, háganse un resumen, ¿ya? Si para ustedes es más fácil hacer una especie de mapa conceptual con todos los conceptos, háganlo. A lo mejor es más fácil hacerse una especie de ficha, ¿ya? En que uno coloca la información y va separando los contenidos, ¿ya? Háganlo. Pero siempre cuando lo hagan, traten de ir pensando en lo que están haciendo, ¿ya? O sea, entendiendo lo que están leyendo, ¿sí? Porque si no, en este caso, memorizo algo, después no soy capaz no lo entendí, porque me lo van a estar preguntando, me van a estar pidiendo algo y yo memoricé y se me olvidó una palabra y no entendí. Entonces la idea es que usted entienda, ¿ya? Cualquier cosa me preguntan, pero y al momento de enfrentar la prueba no se apuren, porque normalmente se apuran, ¿ya? Y no es una prueba para hacerla en 5 minutos, no es así. Entonces usted, ¿qué es lo que va a hacer? Va a leer las preguntas, cada una se va a tomar el tiempo y va a ir marcando ojalá, todas las correctas. De eso se trata, ¿ya? Este tipo de preguntas con alternativas son las que normalmente ustedes se van a encontrar, ¿ya? No solamente en historia. Y como les dije antes, en las pruebas tipo CIMSE o en las pruebas
para selección universitaria, para ingresar a la universidad, o que se dan como requisito, por ejemplo, para entrar en alguna institución de educación superior, casi siempre tienen preguntas con alternativas, ¿ya? Y eso es lo que usted también tiene que aprender a trabajar. ¿Parece? Listo, chiquillos. No sé si hay alguna duda, consulta, ¿ya? No, profe, ninguna duda. Para que la hagan, revisen si en los PPTs antes y los que tienen los libros, la materia tiene que estar. No me pregunten las páginas porque yo no tengo los textos nuevos, ¿ya? Pero si usted revisa el índice, va a aparecer esto, ideas liberales republicanas. Entonces también ahí hay una ayuda, ¿ya? Los que tienen los libros, así que esos chiquillos, ¿ya? No sé si hay... Anoten ahí que vimos que en el cuaderno, anoten la fecha, 6 de abril, y coloquen aplicación, evaluación formativa. Entonces ahí se van a la explicación de las preguntas, porque esa es la idea. Más que aplicarle una prueba, explicarle cómo se responde en la prueba, cómo se enfrenta a la prueba. ¿Ya? Listo, chiquillos. Gracias a los que prenden la cámara, porque lo estoy viendo y no siento que estoy hablando ahí con cuadritos negros, así que agradecida, chiquillos, por la participación, por prender las cámaras. Así que ojalá sean más después. Así que eso, chiquillos. ¿Ya? Chao, profe, cuídese. Chao, Chao, profe. cuídense harto entonces. Chao, profe, que le vaya bien. Chao, chao. Chao. Igual. Chao. Cuídense. Chao, profe. Chao. Cuídense.